Bienvenidos a la conferencia de Aníbal Mera, titulada Las crisis en pareja. Te comparto un poco de información para que lo conozcas mejor. Él es director de familia en el Colegio Algarrobos de Chiclayo, asesor educativo familiar y también es psicólogo. Trabaja en crisis conyugales y brinda terapia de pareja en consulta privada. Es presidente fundador de Ser Padres, un centro de formación para el matrimonio y la familia. También es vicepresidente de APEFAN, la Asociación Peruana de Familias Numerosas. Él es profesor universitario de posgrado y tiene 27 años de casado. Si deseas acceder a los medios de contacto de Aníbal, podrás hacerlo haciendo clic en su perfil dentro del portal del simposio. Esperamos que disfruten mucho de esta presentación. Quiero empezar esta exposición citando un poema del peruano César Vallejo, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. He querido empezar mi ponencia con este poema porque los golpes de la vida creo que forman parte de la naturaleza de una relación. Los golpes siempre vendrán. Lo importante es cómo nos defendemos de ellos. Y más importante aún, saber de dónde vienen y por dónde vienen esos golpes. Todos buscamos la felicidad. Nos consta, nacemos para ser felices. La nuestra y la de los demás. Nos hacemos proyectos, nos ilusionamos, nos enamoramos y pensamos que con esta mujer o con este hombre quiero compartir mi vida. Quiero ser feliz, quiero hacerla feliz. Y decidimos hacer una vida juntos. Nos proyectamos y nos enrumbamos. Pero al pasar el tiempo, nos damos cuenta que quizás no era lo que queríamos. Si hemos tenido suerte o algo hemos hecho bien, hemos sorteado algunos años y permanecemos juntos. Pero también somos testigos de que cómo algunas parejas se han disuelto rápidamente, no han durado mucho, y otras están por ese camino. ¿Y qué nos garantiza? ¿Que a la nuestra no le va a pasar nada? Ningún matrimonio está exento de problemas. Y eso pasa porque el matrimonio está constituido por personas, por ti, por mí, no por ángeles. Somos seres humanos y la humanidad hace su jugada. No somos perfectos, no hay matrimonio perfecto. Por eso es lógico que surjan problemas o dificultades que algunas veces pueden resolverse con facilidad, pero otras veces hacen tambalear el matrimonio. Pero, ¿qué es una crisis? Se pueden encontrar distintas definiciones de crisis. Algunos, entendiendo, la consideran como un cambio brusco en la relación
otros como un cambio negativo, también como una situación complicada o momento de difícil e inestable. Todas estas manifestaciones que sacamos del diccionario, todas estas manifestaciones suelen ser parte del concepto, pero las crisis suelen ser tan comunes y tan necesarias en la vida de las personas. Sin embargo, a mi parecer, una crisis no siempre se trata de cuestiones negativas. Cualquier obstáculo que se nos presente en la vida, por pequeño e insignificante que parezca, a simple vista, representa un desafío que, de ser resuelto y superado, nos llevará a una nueva etapa en el proceso de nuestro crecimiento. El problema se da cuando dichas crisis no se van resolviendo, más bien por el contrario, se van acumulando en nuestra alforja vital. Todo lo no resuelto son como nervios que jalan a lo largo de nuestra vida y van comprometiendo toda nuestra relación, nuestras decisiones que vayamos tomando en la vida. Cuando el sujeto se relaciona con otras personas, dígase el matrimonio, el trabajo, la familia, los amigos, ¿no? Lleva sus crisis consigo. Muchas veces pensamos que en el matrimonio la solución a una crisis es la separación. Creemos que es la mejor solución y no es así. La verdad no es así. Te separas, aparentemente se ha solucionado la crisis con esa pareja. Luego te unes a otra y vuelve el problema. Porque el problema no está en la relación, sino en la persona que está enferma. Por eso, en esta exposición, en esta ponencia, quiero explicar esas crisis que hacen tambalear el matrimonio en una relación de pareja, exactamente. Y desde mi punto de vista, en la experiencia que tengo tratando matrimonios, crisis conyugales, de crisis de pareja, encuentro que hay tres tipos de clases o tres tipos de crisis. Y voy a explicar primero cada una de ellas para luego ir intentando proponer algunas alternativas de cómo gestionar cada tipo de conflicto o cada tipo de crisis conyugales que se puede presentar. Y en este sentido, la primera clase de crisis que se va a presentar son las crisis propias de la naturaleza humana. Es lo que podemos llamar como lo que queda en el alma como consecuencias del pecado original. Otras crisis son las crisis propias del crecimiento natural de la pareja. Conforme va creciendo, va pasando llegando a unas nuevas etapas y en cada etapa va encontrando unas dificultades que tiene que sortear. Y la tercera clase de conflictos o de crisis, que también según mi criterio son las un poquito más complicadas, son aquellas crisis de la persona, que son propias de la educación en la familia de origen. Estos tres tipos de crisis lo voy a explicar un poquito a detalle y luego iré desarrollando la forma cómo gestionar estas crisis. Explico las crisis de la propia naturaleza. Todos somos conscientes o nos damos cuenta que en nuestra interioridad se reflejan como dos fuerzas, como dos inclinaciones.
una inclinación al bien y otra inclinación al mal. Los filósofos griegos lo expresaban muy bien como las tendencias del alma. Representaban a estas tendencias o estas inclinaciones en forma de caballos, dos caballos, uno blanco y el otro negro. Platón lo refleja muy bien en El caballo alado. Lo pueden leer, buscar en Google. El caballo alado de Platón. Y efectivamente representa dos caballos, el blanco y el negro. La tendencia del bien y la tendencia del mal. Y las dos jalan en la persona. Y eso nos damos cuenta, todos. Llegando más adelante al cristianismo, San Pablo habla en su carta a los romanos de esta naturaleza. Y dice textualmente, voy a leer, dice San Pablo, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está en mi alcance, a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? San Pablo, uno de los más eruditos de los apóstoles, nos muestra esta realidad de la persona, que los griegos también ya lo habían manifestado. Somos así, nos sentimos así. Existen esas dos fuerzas en nuestro interior que tiran siempre en sentidos contrarios. En todas las personas, en todas, encontramos la presencia del germen del bien, germen del amor y el germen del odio y del mal, el germen de lo bueno y de lo malo, de construir, de destruir. Desconocer este desorden innato es un grave error. También leía en el libro de la sabiduría una frase que decía: breve es la vida del hombre sobre la tierra y la mayor parte de ella se pasa entre dolor y fatigas. Y efectivamente, esos dolores y fatigas vienen como consecuencia del afán del hombre por acumular cosas o por adquirir poder. Y en este activismo constante no encuentra el verdadero sentido a su vida. Y efectivamente el corto tiempo que tenemos en la tierra nos va dejando un vacío que no sabemos cómo llenar. Quizá para algunos la mejor época de su vida puede centrarse en la niñez, pues se disfruta, se juega, se divierte y se divierte de verdad, ¿no? Una diversión sana, alegre, grata, sin tantos líos en la cabeza. No nos hacemos tantas, los niños no se hacen tantas complicaciones, no pierden la paz por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sabe que tiene unos padres que se preocupan por él, sabe que tiene unos papás que no lo abandonarán. Es muy difícil hablar de crisis en estas etapas de la vida, aunque a algunos les toca vivir una vida un poquito más complicada que otros niños, tienen papá dura en su niñez, pero ellos siempre tienen la esperanza de que algo va a mejorar, de que la situación cambiará.
y no se plantean lo que vendrá en el futuro. Perdonan con con muy rápida, con mucha facilidad, ¿no? Saben perdonar. Entonces, esas son las crisis que nos llevan en un matrimonio que van saliendo. Pero como digo, salen de la propia naturaleza herida que tiene la persona. La segunda crisis. El segundo tipo de crisis que se puede dar y que lo podemos encontrar muy bien explicado en los textos, y estoy de acuerdo con todas ellas, son las crisis que surgen a consecuencia del crecimiento natural como pareja. Eh, es lógico que cuando dos amores se juntan, surge ese amor conyugal, ese amor esponsal, que es casi como una persona. Y esa personita va pasando por las diferentes etapas que pasa una persona natural, ¿no? La pareja tiene que ir afrontando en el transcurso de su vida ciertos cambios que le van dando a la relación una gran riqueza, pero a la vez también una gran complicación, si no estamos preparados para ello. Entonces hay unas crisis que van desde la unión, desde el que iniciamos la vida de la convivencia, hasta la terminación final de nuestras vidas. Por ejemplo, al conocerse, cuando recién se va conociendo la pareja como novios, hay como unas máscaras por el hecho de ser persona, ¿no? Persona es como máscara. Unas máscaras que llevamos puestas y que a veces no reflejamos como son. Y claro, y como eso no perdura en la unidad ya, cuando se une la pareja, esas máscaras pueden salir. Y junto con eso también viene lo que es la sobrevaloración del otro. En el noviazgo se suelen ver mucho las bondades de la otra persona, del ser amado, pero se ven muy poco los defectos. Y engrandecemos a la figura de la otra persona y nos vamos haciendo ilusiones. Y cuando llega el momento real, oh, yo pensé que me había casado con el príncipe azul y resulta que es el sapo. O pensé que me había casado con la princesa y resulta que es la bruja. Engrandecer a la otra persona, a veces sobrevalorarla, y en el momento es la desilusión, que no es como yo lo imaginaba. Cuando uno espera demasiado y no logra lo que esperaba, duele, ¿no? Vienen los problemas, las crisis. Cuando recién se casan, también está pues la disolución, la adaptación a la convivencia, porque de hecho, cuando no se convive, como que la relación es más fluida, más bonita, más agradable. Nos vemos solamente unos instantes y luego, chao, tú en tu casa, yo en la mía. El problema viene cuando ya cuando empieza a convivir, porque ahí empieza a salir esas cosas de la naturaleza herida que te comentaba en el primer tipo de conflictos, ¿no? La llegada de los hijos suele centrar la atención en ellos y a veces el descuido de la pareja también es otra situación que a veces tambalea la situación de pareja, la conyugal. Si no hay esa comprensión, esa ayuda mucho, es mutua, esa colaboración, ¿no? La educación de los hijos, cuando van creciendo, ¿cómo vamos educando a los hijos? ¿Hay acuerdos, hay desacuerdos? ¿Qué tipo de educación ponemos? ¿La que me enseñaron a mí, la que le enseñaron a mi esposa? ¿O es un nuevo consenso de educación? Unos somos muy permisivos, otros muy autoritarios. Entonces, si la pareja no se pone de acuerdo, puede llevar también a unos conflictos. Compartir responsabilidades. La presencia del papá en el hogar
Oye, la ausencia por estar en el trabajo es otra generación, otras crisis que se van dando. Estas etapas del crecimiento de los hijos, el agotamiento de la madre, pues cuando está atendiendo a los hijos, a la casa, al trabajo, genera también a veces unos conflictos en la pareja. Cuando los hijos se van, la soledad de los ancianos, la muerte de uno de ellos, las tentaciones permanentes que se van presentando en la pareja. Es el segundo tipo de crisis que se va presentando, ¿no? Estas son, desde mi juicio, los dos tipos de clases de crisis que se pueden presentar. Ahora explico la tercera clase, que también pienso que son un poquito las más complicaditas. Las primeras se pueden resolver, las segundas también, pero estas terceras son las que nos generan un poco mayor concentración, mayor dedicación a conocerlas, porque esas son a veces las que hacen que el matrimonio sucumba. ¿Cuáles son estas, cuál es esta tercera clase de... la tercera clase de conflictos o de crisis, como lo estamos llamando, son aquellas que son propias de la persona, que vienen consigo. Y vienen consigo porque forman parte de la educación recibida en la familia de origen. Por eso es que no se pueden prever. No son como las primeras crisis que ya sabemos que la naturaleza herida está ahí y que necesita reestructurar a la persona. Las segundas que son como que las vemos venir y por lo tanto podemos también establecer un manejo de esas crisis. Pero estas terceras vienen como de sorpresa, vienen en el paquete incluido cuando nos casamos. Y efectivamente hay crisis, pues estas que te estoy diciendo, son crisis que trae la persona como fruto de la vida misma, de su historia familiar y que influyen de alguna manera en su matrimonio. Todos traemos ciertas crisis en un grado o en otro, ¿no? Todos traemos. Hablaba hace poquito en una capacitación a profesores en el Perú. Les hablaba de dejar salir ese niño interior que llevamos dentro. Pero también les decía, ¿cuál niño? ¿No? Porque hay un niño maravilloso que les hablé en el punto anterior, ese niño que juega, que se emociona, que disfruta, que sabe perdonar. Ese niño hay que dejarlo salir, el niño maravilloso, y que a veces pasa oculto en nuestra vida. No lo dejamos salir, lo tenemos opacado. Pero también hay otro niño que es el que aflora constantemente. Y justamente ese es el niño abandonado, el niño sufrido, el niño dolido, ¿no? Y es que justamente es el que sale y espera respuesta, el que se revela, ¿no? Espera solución. Y esa rebeldía afecta a la pareja y afecta a la familia. Mi forma de ser, por supuesto que afecta a mis hijos, afecta a mi esposa, y afecta a todo, hasta al perro le afecta. O sea, me mira y se esconde, efectivamente. El niño abandonado, el niño maltratado, el niño abusado, el niño huérfano, el niño consentido. Cada familia desarrolla un estilo educativo, porque es lo propio que realiza la familia, ¿no? Especialmente la de los papás, ¿no? La educación de los hijos. Cada familia tiene un estilo educativo. La educación más influyente en la educación integral de los niños es la que se vive en el hogar, ¿no? También la del colegio, pero más la que se vive en el hogar. La forma de educar
respecto a los hijos ante situaciones cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún conflicto. Esas formas de educar influyen. ¿No? Mis hijos me obedecen porque hay de ellos si no me obedecen. Una educación basada en el miedo, en el temor, en el susto. Habrá que preguntar a los hijos, ¿por qué me obedeces, hijo? A ver qué te responden. Por eso tenemos que preguntarnos un poquito, ¿cómo hemos educado a nuestros hijos? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Porque esa educación marca el derrotero de su vida conyugal y familiar cuando la tenga. Si tú quieres que tu hijo sea feliz, no vas a esperar que sea grande para ver cómo le irá. Pregúntate tú, ¿cómo va tu matrimonio? ¿Eres feliz? Tu hijo, cuando sea grande, será como su papá. Alégrate o preocúpate. Tu hija, cuando sea grande, cuando se case, seguirá el molde de su madre. Alégrate o preocúpate o cambia. Por ejemplo, un hijo o una hija educada de manera autoritaria, o sea, se manifestará ya desde la adolescencia, ¿no? En rebeldías, en ocultamiento de la verdad, en rigidez, o en el trato con sus seres queridos, baja autoestima, escasa autonomía, agresividad, sumisión. Y eso ya desde la infancia. Imagínate un esposo o una esposa con estas características. No lo soporto. ¿Por qué me casé con esto? ¿O por qué me casé con ella? Ojalá me hubiese casado con la fulana que conocí cuando tenía no sé qué. Por el contrario, un hijo o una hija educada de manera pesimista o permisiva, perdón, de manera permisiva, es decir, sin normas o no las aplican, con mucha flexibilidad en horarios, sin encargos que cumplir y por tanto sin responsabilidades, ¿no? Porque quiero ser amigo de ellos, no me complico la vida, llega cuando quieres, sal cuando te dé la gana, no te preocupes, felices todos, sin responsabilidades. De verdad que es muy probable que se convierta en un esposo o en una esposa insegura, temerosa, inconstante, con falta de confianza, eh, intolerante a la frustración, cambios de humor frecuentes, una especie de bipolaridad, inmaduros, etc. Por lo tanto, esta inmadurez, esta agresividad, esta rigidez en el trato con sus seres queridos, es una crisis personal que influye enormemente en la vida de pareja, en la vida conyugal, en la vida familiar. Esto por poner un ejemplo. Pero podemos también encontrar otras crisis más difíciles si pensamos en ese niño que ha sufrido abandono, carencias de afectiva, desorden afectivo, apegos, efectivamente. Se ha sufrido violencia familiar, maltratos, rencores guardados, violentos, inseguros, agresivos en el seno del hogar. Todo eso se va a manifestar de alguna u otra manera. Por eso es que antes de casarnos, creo que hay que sanar primero nuestras heridas. Esas son las tres clases de conflictos o de crisis que se pueden presentar. Explicadas estos tres tipos de conflictos conyugales o de crisis de pareja, conviene ahora explicar también
cómo gestionar estas crisis, cómo intentar resolver estos tipos de crisis de pareja. Repito nuevamente que las crisis son una gran oportunidad de crecimiento constante. Las crisis son una fuente de madurez y un aprendizaje significativo para la vida misma. La no resolución de estas crisis dejan unas huellas en el alma que llevan a la infelicidad de los cónyuges y, lo que es peor, de toda la familia. Por eso hay que gestionar el manejo de estos conflictos en el matrimonio. De los tres, ¿cómo hacerlo? Te propongo algunos lineamientos. Las primeras crisis, aquellas que son propias de la naturaleza, que están como consecuencias del pecado original, que están allí inmersas en la persona, inmersas en el ser, por la naturaleza herida que tenemos. ¿Cómo afrontar esas crisis? ¿Cómo resolverlas? Pues el primer punto es reconocerlas, identificarlas. Para eso hace falta una virtud de la humildad, para reconocer que soy de repente orgulloso, que soy vanidoso, que soy apegado a las cosas, que me cuesta reconocer la verdad, que me cuesta decir la verdad. O sea, el reconocimiento es el primer paso para resolver. Y una vez que se ha reconocido, el segundo paso es vivir los hábitos buenos, es decir, vivir las virtudes humanas. Porque decía un sabio de una tribu a su nieto, que le dice, de los dos lobos, ¿no?, que dentro del alma, dentro de la persona hay como dos lobos, el lobo bueno y el lobo malo, que disputan entre sí. Y el niño le pregunta, ¿cuál es el lobo que gana? Y el abuelo le dice, gana aquel a quien tú lo alimentas más. Gran sabiduría. Por lo tanto, para crecer, para salir de esas crisis, lo que tenemos que hacer es alimentar al caballo blanco, alimentar al lobo bueno, alimentar la tendencia al bien, haciendo obras buenas. Y hacer cosas buenas repetidamente es una virtud. La vivencia de las virtudes, poco a poco, irán generando una segunda naturaleza en la persona. Y al crecer como persona, crecerá todo lo que hace la persona. ¿Clarísimo? El segundo tipo de crisis, las del crecimiento natural como pareja, creo que son las más fáciles de resolver. ¿Por qué? Si sabemos que van a llegar, ¿verdad?, es de tontos el no prepararse, el esperarlo y poner la cara y poner a la otra. No. Si sé que mañana va a entrar el ladrón a robar a mi casa, sería de locos no esperarlo con la policía, o prepararme, o abriendo las puertas, o salir, que entre y hacer una emboscada. Pero nos vamos preparando. ¿Qué te quiero decir? Que el matrimonio exige preparación. Exige que nos metamos en nuestro matrimonio. Si no, vamos a vivir a la resignación. Ya pues, me tocó. ¿Qué voy a hacer? Por el bien de los hijos, para llevar la fiesta en paz. No, señor. Una preparación que nos va a costar, pues. Nos va a costar como pareja. Pero hay que prepararse. Si no nos preparamos, pues esos golpes que van a venir, ¿cómo nos van a dejar? ¿No? Y en ese sentido, en el Perú, un grupo de amigos y yo, tenemos un programa constante de formación para papás. ¿Y formación en qué? Cuando sus hijos son pequeños, ustedes tienen que tener un curso de formación, cómo educar a los hijos en las primeras edades. Ahí se les va la vida.
Es lo mejor que podemos hacer, educar a nuestros hijos en esas edades. El 80% aprovechamos de sus periodos sensitivos cuando son niños. Hay mucho por trabajar ahí. Es todo un curso de formación. Si se animan, buscan ser padres o se ponen en contacto conmigo y podemos desarrollar el curso si les parece. Si su hijo tiene ya, si has hecho un buen trabajo en la niñez, te viene el tema de la adolescencia, que es otro curso para padres. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos en la adolescencia? ¿Cómo trabajar con ellos? Porque a veces queremos educar de la misma manera como hemos educado a nuestros niños cuando son adolescentes. Y no es verdad, tenemos que cambiar. La adolescencia es un problema de hijos o un problema de padres. De los dos. Tenemos que cambiar los dos. Cómo educamos, cómo vemos los permisos, cómo vemos las normas, cómo vamos un poquito orientando las salidas, el acuerdo que tenemos que tener los papás, cómo afrontamos los problemas sociales, alcohol, droga, enamoramiento, homosexualidad, cómo vamos afrontando cada una de esas realidades que se va presentando, sexo, alcohol. Luego, también tenemos un curso para nuestros hijos, para ellos mismos, que se llama fortalecimiento de la afectividad en estas edades, un taller para ellos también, cómo aprovecharlos bien. Y luego, pues que ser padres es preparar a nuestros hijos. Y preparar a nuestros hijos es desde elegir el mejor colegio con un ideario que vaya de acuerdo a nuestros valores, a nuestros principios. No podemos elegir el colegio que está a la esquina, o el que está más barato, o el que está más cerca. No, tenemos que elegir el colegio que vaya de acuerdo con nuestros principios. Y luego un programa para novios también tenemos, interesantísimo. No podemos llegar al matrimonio sin una preparación previa, no podemos llegar a ciegas. Tenemos que en esa etapa del noviazgo haber recibido una formación sobre lo que les ayuda de verdad a conversar sobre lo que vendrá, sobre la realidad del matrimonio, a afrontar una vida propia del matrimonio, hablar de la economía familiar, de ser un presupuesto, cómo distribuyen su plata si es que los dos trabajan, ¿no? ¿Quién lo maneja? A veces conviene que lo maneje la esposa, a veces que lo maneje el esposo. ¿Cómo resuelven los aportes? ¿O será como dice mi mujer, mi plata es mi plata y tu plata también? Bueno, entonces, pero lo que sí estoy de acuerdo es que hay que ponernos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo. Los suegros, cómo influyen en la nueva vida de pareja. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En mi casa? ¿En la casa de los suegros? ¿Dónde es mejor? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo van a afrontar, pues, económicamente esa realidad? ¿La religión interesa? ¿La religión que vamos a dar a nuestros hijos? ¿Interesa la educación que le vamos a dar? Por supuesto, y hay que conversarlo. Y hay que hablar también de la infidelidad en el matrimonio. ¿Qué pasa si se presenta una infidelidad? ¿Me separo? ¿Lo dejo? ¿Tengo la capacidad de asistir y de pedir ayuda? El crecimiento profesional de cada uno también es otra serie de conflictos que hay que trabajarlo en el matrimonio. En resumen, las crisis del crecimiento natural como pareja se afrontan preparándonos, estudiando, como todo en la vida. La familia es una empresa, por lo que requiere capacitación. Y finalmente, la tercera clase de crisis, que a mi punto de vista estas crisis son, según mi criterio, las más peligrosas, las más difíciles de afrontar, porque a veces incluso no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de lo que traemos. Son las secuelas de nuestro niño interior abandonado, humillado, maltratado, rechazado, abusado, que te decía. Estas se muestran en un esposo o en una esposa, te decía, dependiente, agresiva, sin control de impulsos, de baja autoestima, desconfiada, insegura, con disfunciones sexuales, con adicciones y tantas otras manifestaciones que llevamos con nosotros, perdón,
tantas otras manifestaciones que llevamos con nosotros a nuestras parejas, a nuestra vida familiar. Para solucionar este tercer tipo de crisis conyugales, es necesario trabajar con la persona enferma, reconocer las heridas y pedir ayuda profesional. Y eso es lo que más cuesta, porque muchas veces, como te decía, la persona no se reconoce enferma, no cree necesario pedir ayuda. Le cuesta sacar su vida interior a otra persona. A los hombres les cuesta un poquito mal. No se puede sanar una relación si no se sana a la persona primero. Creo que es la única manera de ayudar a solucionar estas crisis. Y la que se dé cuenta o el que se dé cuenta, por amor, hay que ayudar al cónyuge para que se deje ayudar, ayudarle a salir. El amor nos lleva a buscar su bien, su perfeccionamiento. En conclusión, sanar las heridas depende de nosotros mismos. Nadie lo hará, nadie lo hará. Reconocer la herida existe, es verdadera, duele. Ese es el primer paso, pero depende de nosotros. Nadie lo hará por nosotros. Luego ya profesionalmente se le enseñará a rebelarse, a seguir con ese dolor. No puedes seguir mirando al pasado. Mire el hoy, el mundo existe. El mundo existe. ¿Qué ganas? ¿Qué pierdes? Existe. Sí. ¿Es tu culpa? ¿Lo hiciste sabiendo? Y en este tema, el perdón es un factor importantísimo para curar las heridas. Perdonar, perdonarte, pedir perdón. Luego ya se pasa a identificar también el dolor. ¿Es verdadero tu dolor o es falso? ¿Verdaderamente duele de la intención con que te duele? Trabajar la objetividad. Nos exageramos el dolor demasiado y no es para tanto. ¿No? No es para tanto. Ser nosotros. El mundo sigue, el mundo continúa. El tiempo no se detiene, decía un narrador deportivo en el Perú. El tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso. Y efectivamente, el tiempo sigue, sigue con nosotros o sin nosotros. Y la herida no nos puede detener. Mira el hoy y mira el futuro. El pasado es historia, nos sirve como aprendizaje, pero no podemos vivir chapoteando en la basura del pasado y no perdonar, ¿no? A veces el no perdonar nos daña más a nosotros, al que no perdona. Estas heridas hay que sanarlas antes de comprometerse. Si fuera posible, antes del matrimonio, claro, para no llevarlas con nosotros. La separación no es la solución, sino el sanarme como persona, reconocerlo primero para poder salir. Y para terminar, quisiera decirles que efectivamente el dolor está, duele el cuerpo, duele el alma, hay un dolor psicológico, hay un dolor espiritual, pero el dolor espiritual no siempre se trata. Más se trata de eliminar el dolor físico y se puede llegar hasta el dolor psicológico. Para ayudar en las crisis hay que mirar a la persona antes que la enfermedad. Existe la persona enferma, no la enfermedad. Por eso, mirar a la persona, ayudarle a encontrarse a sí mismo, ayudarle a descubrir el sentido de su vida, muchas veces ayuda a sanar. Y para saber estar en una situación así, hay que haber estado antes con nuestro propio dolor.
curando nuestras heridas, mirando de cara a la vida y queriéndola entera y completa. Muchas gracias.